Y aquí está Carlos Gaviria Díaz, ex candidato presidencial, ex magistrado y ex senador y abogado constitucionalista, en un diálogo con Beatriz Gómez. Beatriz Gómez entra al radar. Llegó el 27 de septiembre, Sí, está aquí a la vuelta de la esquina. así es. Y algunas encuestas arrojan un empate técnico entre usted y Gustavo Petro. ¿Cómo ve la situación? ¿Le preocupa este hecho? No, de ninguna manera. Yo me atengo a lo que he visto en el país. Hemos hecho actos incluso que ya casi nadie hace de plaza pública, hermosos, con multitudes, además de gente muy entusiasmada, de gente que revela un gran compromiso con el partido. Yo pienso que vamos a ganar la consulta. Sin embargo, Luego, Petro viene subiendo sostenidamente en las encuestas, ¿no es así? es muy posible. Yo muchas veces no me preocupo mucho de las encuestas, sino de qué percibo en la realidad, cómo veo el ánimo de la gente, dónde estoy, de qué manera me reciben. De manera que, además yo estoy muy tranquilo porque yo he dicho, yo tengo un gran interés en construir el partido, en dejar el partido como una organización política permanente y no como un fenómeno efímero. Y yo he dicho, si yo pierdo con Gustavo Petro, yo lo apoyo, desde luego, pero creo que voy a ganar la consulta. ¿Ha quedado de todas maneras la sensación en la opinión pública de que usted no ha querido ir a un debate público cara a cara con Petro? ¿Usted cree que ese debate sea posible todavía antes del 27? No, por una razón muy simple. Justamente yo estoy muy interesado en mantener la unidad, en consolidar la unidad, y yo he sido sumamente respetuoso, sumamente gallardo con mis adversarios y no me han pagado con la misma moneda. No quiero contribuir a que se ahonden divisiones. Yo muchas veces pienso que las escisiones no se derivan tanto de concepciones ideológicas distintas, sino de ofensas personales. Y ¿Se ha sentido ofendido por Petro particularmente? Es decir, he recibido un tratamiento peyorativo y no quiero ahondar en razones, pero eso es lo que yo tengo en mente y por eso prefiero que él exponga su propuesta y yo la mía. Correcto. Gane quien gane la candidatura presidencial del Polo Democrático, el Polo está enfrentando de cualquier manera una coyuntura electoral bastante compleja. Para comenzar este aspecto, este tema, quisiera preguntarle si usted cree que el presidente Uribe, como sea, será candidato presidencial en el 2010. Hay algún compañero mío de la campaña que es un gran jurista y él dice, es que no puede, y no puede por esto y no puede por aquello. Y le digo, olvídese de eso, yo también soy jurista, pero cuando hay un desentendimiento total de las reglas, ese no significa nada. Es decir, el doctor Uribe, si se propone sacar adelante su candidatura, le importan poco las reglas constitucionales, le importan poco las reglas legales. Yo pienso que ellos planean la estrategia de ese modo. ¿De qué manera podemos burlar las reglas y que la gente nos apoye en la violación de las reglas? Aquí desde hace mucho tiempo se dice que echa la ley, echa la trampa. Y parece que desde el gobierno se está oficializando esa conducta que a mí me parece pérfida para la democracia. Supongamos que la Corte Constitucional le da luz verde al referendo por la reelección y usted fuera candidato presidencial del Polo. ¿Qué piensa proponer frente a ese referendo? ¿Votar el no o la abstención como propone Petro? Yo fui magistrado de la Corte Constitucional y recientemente me preguntaban, ¿a cuál magistrado recusaría usted? Y no recusaría a ninguno. Yo sé que cuando uno se enfrenta a una responsabilidad de esa naturaleza, prima lo que mi profesor Miguel Moreno Jaramillo llamaba la dignidad de la investidura sobre cualquier antipatía o cualquier simpatía. Yo tengo la certeza de que la Corte va a declarar inconstitucional el referendo. Supongamos que eso no sea así. Movámonos en este escenario, Perfecto. que la Corte aprueba el referendo. Usted haya ganado, por ejemplo, la candidatura del Polo. ¿Qué llamaría usted a hacer frente a ese referendo? ¿A votar o a abstenerse? Bueno, incluso desde el año pasado y aún el antepasado tuvimos reuniones, el doctor César Gaviria y yo, él como director del Partido Liberal y yo como presidente del Polo Democrático Alternativo, y convinimos algo, que íbamos a aunar fuerzas en la lucha contra la reelección, porque tanto nosotros como ellos consideramos nociva, sumamente nociva, para una democracia tan precaria como la democracia colombiana, una segunda reelección del doctor Uribe. ¿Eso en qué se concretaría? ¿En un sí Yo pienso o un no? que en un llamado a la abstención. A la abstención. Y la abstención aquí es legítima, por una razón, porque es que este es uno de los pocos casos en que la abstención tiene sentido para evitar que se satisfaga el umbral y por tanto que el referendo produzca los efectos que se ha llamado a producir. Supongamos que el presidente Álvaro Uribe, si hubiera ese referendo, ganara los votos necesarios y
llegara por esa vía a ser candidato presidencial y que usted hubiera ganado la candidatura del Polo Democrático, ¿usted insistiría en ir hasta las últimas consecuencias en ese debate electoral, ir solo, sin unidad con Partido Liberal o Conservador, a enfrentar al presidente Uribe? Bueno, en primer lugar, tengo que hacerle una observación. Nosotros no estamos pensando en que sea el presidente Uribe el que mantenga su proyecto, aun cuando desde luego él tiene gran interés en mantenerlo, él mismo. Pensamos en enfrentar al proyecto uribista, cualquiera sea la persona que lo encarne. ¿Con Uribe o sin Uribe? O alguno de sus seguidores. ¿Porque usted cree que es viable el uribismo sin Uribe? Yo pienso que sí, yo pienso que desde luego él es un candidato muy fuerte, pero hay muchas personas, uno se pregunta incluso por qué tanta desconfianza del doctor Uribe en sus seguidores, si hay muchos que se han asimilado su filosofía, la filosofía de la seguridad democrática, la filosofía de una consolidación del statu quo que hay en Colombia, que es lo que el proyecto uribista se propone. Hay muchos que están dispuestos a seguir ese mismo rumbo, pero él parece desconfiar de sus seguidores y quiere ser él. Pero le voy a responder la pregunta que me parece muy importante, porque hay quienes me tachan a mí de enemigo de las coaliciones. Yo no soy enemigo de las coaliciones, yo soy amigo de las coaliciones, pero eso sí, con condiciones, que sean coaliciones programáticas en torno a puntos muy específicos, que no contribuyan a la desvalorización de la política nacional, que ya no es una política de proyectos, sino una política de aparatos enfrentados. Y por tanto que el Polo, que en este momento yo diría que está reinaugurando el bipartidismo en Colombia, porque tiene un proyecto claro en oposición al proyecto oficial, se disuelva por temor a Uribe. Correcto. O sea, no está cerrado del todo a una alianza de la oposición, buscar un candidato único contra Uribe o contra quien represente al uribismo. Lo que ocurre es esto: yo soy leal a los mandatos del partido y el Congreso del partido y la dirección han dado un mandato, y es que el partido debe ir con candidato propio a la primera vuelta, pero desde luego el propio Congreso, la propia dirección pueden disponer otra cosa. Sí, porque estamos hablando de un candidato que tiene el 70% en este momento de simpatía, de aprobación. Una cosa, yo de todas maneras, ahora hablábamos de las encuestas y yo no me desentiendo de las encuestas, desde luego, pero hay que tomarlas con granus salis. No, está bien, pero indican algo. Sí, pero yo pienso que han ocurrido tantas cosas que es imposible que la mayoría de los colombianos y de las colombianas no hayan percibido lo que ha ocurrido. Es que se está oficializando como política desde el gobierno la impudicia, la política de la arrogancia, de la inmoralidad, se están cometiendo delitos frente a la opinión pública a la luz del sol. Si la Corte Constitucional no le diera luz verde al referendo, ¿usted qué piensa que hará el presidente Uribe? ¿Usted piensa que va a nombrar un sucesor, le va a hacer un guiño a alguno de sus sucesores? ¿O usted cree que el presidente puede buscar otra vía para llegar a la presidencia? No, yo quiero pensar más bien en que le va a hacer algún guiño a alguno de sus seguidores. ¿Usted Pienso está más...? Incluso que esa reunión con algunos de los más significativos dirigentes uribistas tiene ese sentido. Naturalmente no ha trascendido a la opinión, pero yo creo que la conjetura es plausible. ¿Usted descarta, por ejemplo, una asamblea constituyente? Porque el uribismo soltó hace unos 4 meses la idea de una asamblea constituyente. ¿Usted cree que eso sería viable? Hay que analizar de una manera muy cuidadosa la circunstancia. La idea en sí misma de la Asamblea es buena. Yo mismo la propuse en algún momento para algo que me parece muy importante, para establecer las reglas de la reforma política, porque esas son las reglas de juego de la democracia, y ahí sí no debe haber mayorías ni minorías, sino que son las reglas equitativas que debe observar todo el mundo. Desde ese punto de vista, ¿usted cree que Uribe podría echar mano de esa herramienta? A mí no me extrañaría porque él es muy partidario de la, llamémosla entre comillas, democracia plebiscitaria, y naturalmente que su formulación de un tiempo para acá del estado de opinión como un estado superior al estado de derecho le está abriendo camino, o le puede abrir caminos a propuestas de esa naturaleza. Doctor Gaviria, ¿cuánto afectó al Polo Democrático o cuánto ha afectado las denuncias que ha habido de clientelismo, de corrupción en la administración de Bogotá, y también la mención pues que hizo el presidente Chávez, que vinculó al Polo Democrático a su proyecto regional? ¿Cree que esto ha afectado al Polo?
polo? Bueno, cuantitativamente es muy difícil de apreciar, digamos en qué porcentaje, pero yo creo que desde luego hay mucha gente que, por una parte, las acusaciones de corrupción las toma muy a la ligera. Yo he dicho, hay que tener presente algo, y es esto: en Colombia existe el principio de la presunción de inocencia y de la presunción de buena fe, y ese principio cobija también a los funcionarios. Si hay personas que saben concretamente de actos de corrupción y no los han denunciado, esas personas están incurriendo en un delito, que es encubrimiento por omisión de denuncia. Pero aún así, ¿usted cree que eso ha llevado a que aumente, digamos, una imagen negativa del polo? Es que yo creo que eso se hace con ese propósito deliberado. Y como decía Voltaire, calumniar, que de la calumnia algo queda, eso hace mal, desde luego. Lo mismo que las declaraciones del presidente Chávez. Nosotros tenemos un partido que es absolutamente autónomo, independiente, y el presidente Chávez nos hace mucho mal con esas declaraciones, tratando de exhortarnos, de darnos directrices políticas. Yo celebro mucho que algunos de sus seguidores, de los más sobresalientes, creo yo, nunca lo conocí personalmente, pero sabía que estaba muy próximo a él, ha abandonado el polo democrático alternativo diciendo, no, qué decepción, este no es un partido de izquierda chavista como yo lo imaginaba, porque eso ha recibido gran rechazo dentro del polo democrático alternativo. Doctor Gaviria, muchísimas gracias por su amabilidad. Beatriz, a ti, muy amable.